Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida mientras se van sumando, que ya veo que hay varios que están ingresando, así que mientras esperamos al resto, les voy presentando. Hoy nos acompaña Adrián Gilabert, él es el autor del libro que hace muy poquito sacó, El trabajo ha muerto, que después te voy a pedir, Adrián, que nos comentes un poquito de qué se trata el libro para que yo estuve leyendo así una reseña y me pareció muy interesante. Hoy básicamente vamos a hablarles a ustedes, al sector pymes, al que siempre nos acompaña que es nuestro público en Punto Biz, y dar herramientas o ideas como apoyo para tomar decisiones. Sabemos que estamos viviendo todos un momento complicado, por la pandemia, por la crisis. Entonces, bueno, la idea es que Adrián nos traiga un poco de luz en este momento tan complicado para todos nosotros. Así que yo, como todas las charlas, me voy a ir del audio y del video, los voy a dejar con Adrián, que les explique, que les comente un poquito, y después vuelvo cuando Adri lo necesite o cuando sea el momento de traspasarle las preguntas de ustedes a Adrián. Así que, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Julia. Espero que se escuche bien. Muchísimas gracias a Punto Biz por la invitación. La verdad es que espero contribuir en algo, aunque sea en alguna cosa mínima, a lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en Argentina en particular. Y voy a centrar esta charla específicamente en crisis, que es algo en lo que vengo trabajando hace muchos años por esas cosas de la vida y no por una decisión propia. En la Argentina nos empuja siempre a estar navegando en las crisis y seguramente los empresarios y las empresarias pyme que estén en la sala en este momento tienen experiencia en eso, sobre todo los que vivimos la crisis del 2001 y 2002. Y la menciono específicamente porque ahora vamos a ver alguna cuestión de contexto que tiene que ver con esto y lo podemos tomar como punto de referencia. La charla la vamos a dividir en dos. Voy a tratar de hacerlo en 30 minutos como para después poder escuchar preguntas, que esta es una de las cosas que más me importa, y ver en qué puedo contribuir a las preguntas puntuales que cada uno tenga para hacer. Decimos que primero hay que saber que la palabra crisis, y lo menciono no por una cuestión intelectual, sino por una cuestión muy práctica, significa en griego, viene del griego y significa decisión. Lo que esto implica es que las crisis nos obligan a tomar decisiones, y lo peor que podemos hacer es no tomarlas. Ahora bien, desde mi punto de vista, las crisis se dividen como en dos etapas. Hay una primera etapa que yo le llamo la caída y hay una segunda etapa que le llamo la reconstrucción. Así que primero vamos a analizar un poco qué significa esto de la caída y cuáles son las decisiones que podemos tomar durante este proceso. Seguramente en la sala habrá, digamos, 4 tipos de situaciones con las cuales nos podemos encontrar. Empresarios que, ¿no? Punto A. Empresarios que no saben si cerrar su negocio o seguir adelante. Punto B. Empresarios que ya decidieron cerrar su negocio. Quiere decir que ya tomaron una decisión y en ese caso lo importante es por ahí prestar atención a la parte de reconstrucción. Punto C es otra posibilidad, y esto lo voy mencionando para que cada uno de ustedes se vaya ubicando en alguno de estos puntos, es que sigo adelante, pero sin pensar demasiado cuál es el impacto y qué es lo que está pasando. Y punto D son los que ya decidieron seguir adelante, que pueden bancar esta situación, pero no saben qué es lo que va a pasar después. Entonces, tenemos 4, A, B, C y D, donde puedo ubicarme en cada uno de esos momentos, y en cada una de estas situaciones hay algún tipo de decisión que tomar. Durante la caída, y yo sé que esto es muy difícil, es difícil pedir calma,
en el momento que estamos viviendo, pero la realidad es que los estados de estrés normalmente pueden provocar dos tipos de situaciones. Una es el congelamiento, digamos, ¿no? Que nos quedamos frisados y no podemos hacer demasiado y no podemos pensar mucho. Y la segunda posibilidad es que hago lo que sea y entro en acción con tal de salir adelante, lo cual puede parecerse bastante digamos, a un ciego en un bazar, ¿no? Lo más probable es que rompa buena cantidad de la vajilla, con lo cual, digamos que la calma es una base muy importante y cada una de nosotros, de las personas, tiene que encontrar su método para encontrar calma, y cada uno puede tener el propio. Lo que sí puedo decir es que es un momento muy importante para la comunicación. En todo lo que vamos a hablar, la comunicación está absolutamente presente en todo. Y sobre todo la comunicación con nuestras familias y con nuestros amigos. A veces los padres o las madres que trabajamos, que tenemos empresas, solemos tapar lo que está pasando. Esto nos carga de mucha tensión, cargamos con muchísimas piedras en la mochila y esto termina generando situaciones que nos complican las cosas. Entonces, comunicar y hablar abiertamente lo que nos pasa, lo que nos está pasando, no solamente sirve para nosotros relajarnos un poco, sino también para encontrar conexiones con amigos, con proveedores o incluso familiares, para encontrar ideas de cara al futuro. Entonces, lo primero es la calma. Lo segundo, el segundo punto, le llamo diagnóstico. Y dentro de diagnóstico hay dos ítems: el del contexto y el diagnóstico situacional. El contexto tiene que ver con lo que nos viene dado, que es básicamente la situación país y la situación regional. Al respecto, no voy a entrar en temas económicos porque no es la idea de esta charla, pero tengamos en cuenta que esta crisis va a ser peor que la del 2001-2002, y por eso la mencioné al principio. O sea, el contexto que estamos empezando a vivir y que vamos a tener de aquí para adelante y hacia el año que viene va a ser ese. Va a ser un contexto caótico, ya sabemos que es un contexto caótico y que va a tener implicancias a nivel de empleo y a nivel de pérdida de empresas muy importantes. Ahora bien, eso respecto del contexto. Y dentro de lo que es lo situacional, hay como dos niveles. Un nivel que tiene que ver con la industria en la cual yo me muevo, en la cual por ahí ustedes pueden tener informes particulares de cada una de sus industrias para que les puedan indicar cómo están ustedes respecto del promedio de la industria en este momento. Y después lo que sería el diagnóstico situacional particular. Lo que puedo decir en cuanto a lo que es industria, y como no sé, digamos las industrias que están presentes aquí, lo que tenemos que llegar a determinar es si estamos en una industria de alto riesgo, de medio riesgo o de bajo riesgo. Por ejemplo, una industria de bajo riesgo hoy significa estar en la industria de la tecnología o de las telecomunicaciones. Eso significa que el riesgo de perder el empleo o de que tenga que cerrar mi empresa o de que me vaya mal es de riesgo bajo. De riesgo alto sería, por ejemplo, el caso extremo del turismo, donde la caída del turismo es 90-80%. Esas son empresas y empleos que tienen un alto riesgo. Y después están los medios riesgos, ¿no? Riesgo medio, que puede haber dentro de ese escalafón un montón de industrias. Pero, por ejemplo, el comercio, ¿sí? Es un tipo de actividad que es de riesgo medio y de riesgo alto. ¿Qué lo diferencia al comercio para ser de riesgo medio o de riesgo alto? Aquellos comercios o aquellas cadenas de comercios que hayan realizado una transformación hacia la venta online hace algunos años atrás, y que esta situación de la pandemia y de la cuarentena los tomó con ya un desarrollo y con un porcentaje de la facturación que tiene que ver con el online. Hay empresas que venden el 20, 30%, otras que más. Bueno, lo que yo creo que va a pasar, y que he visto algunos casos,
es que al estar tan bien posicionadas en la parte online, son capaces de mantener su negocio con mayor facilidad que los que no lo hicieron o que lo hicieron hace poco tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia que tiene que ver con cómo me vinculo yo con las nuevas tecnologías para tener riesgo alto o riesgo bajo. Y les doy un ejemplo de una cadena de comercios que aparte tienen fábricas también, que hicieron esta transformación hacia la venta online en el año 2015. Lo que ocurrió es que como sus competidores no lo habían hecho, cuando se flexibilizó, es de Buenos Aires el caso, cuando se flexibilizó la cuarentena y comenzaron cada vez a vender más, esta empresa llegó a vender el doble de lo que vendía en febrero. O sea, no solo que recuperó su venta, sino que además duplicó lo que venía vendiendo. ¿Por qué? Porque el resto de sus competidores no había hecho esa transformación. Y esto vale como regla general de acá para el futuro. Y sobre todo para las pymes, que es cuando aparecen nuevas tecnologías que empiezan a sonar, es muy importante poner a alguien a investigar eso para ver qué me puede servir de esa nueva tecnología para incorporar en mi negocio. Y ahí hay un tip que vale para todos los casos y para siempre, y al final por ahí podemos hablar un poco de eso. Por supuesto que hay muchas cosas para hacer, pero a mí me gustaría ahora entrar particularmente en esta decisión que por ahí uno tiene que tomar, que es si cierro mi empresa o no la cierro, o cómo hago para hacer mis números, para saber si puedo seguir adelante o no. Y ahí para mí hay una cuenta muy básica que hacer y que la resumo de esta manera. Y tiene que ver con lo patrimonial y con la pérdida. Y entendiendo lo patrimonial, le llamo patrimonio líquido. El patrimonio líquido es el dinero en efectivo, el stock, algún activo que sea fácilmente convertible a dinero. Patrimonio líquido es eso. Lo que tengo que entender es si mi patrimonio líquido puede bancar, puede solventar la pérdida presente y la pérdida futura. Y cuando hablo de pérdida futura, lo que estoy queriendo decir en el fondo es que lo que debemos esperar de aquí a fin de año es que lo más probable es que tengamos pérdida. Entonces, con mi patrimonio líquido y con las pocas o más o menos ventas que yo pueda ir teniendo a lo largo de estos meses, sí puedo ir solventando todo ese panorama de pérdida futura. Si mi patrimonio líquido es superior, obviamente, a la pérdida presente más las pérdidas futuras, esto significa que puedo estar tranquilo. Esto significa que puedo solventar esta situación. Por supuesto que, a ver, acá también hay otra cuestión, que es que el empresario, la empresaria tiene que tener ganas de quemar su patrimonio para poder solventarlo, porque también es una posibilidad que no se tenga ganas, que se quiera cambiar el rumbo hacia el futuro y que no deseen utilizar ese patrimonio para solventar la empresa en esta catástrofe económica. Entonces, ahí tenemos una cuenta que nos puede decir cómo estamos parados. Si la división entre patrimonio y pérdidas futuras me da menor a 1, pero del orden del 0,7, una cosa por el estilo, lo que me está indicando es que no estoy muy lejos de poder resolverlo. Sí, lo que tengo que hacer es salir urgentemente a bajar costos, a renegociar alquileres, a renegociar con proveedores, incluso a hacer algún tipo de acuerdo salarial que me permita reducir, digamos, ese gap y poder llegar a una relación que sea mayor a 1. Y lamentablemente, si la relación que hay entre patrimonio y las pérdidas es muy inferior al 0,7, debo aceptar que estoy en una situación de cierre y lo que media
entre la aceptación de esa situación y la puesta en práctica es la decisión del empresario. No hay, digamos, no hay otra cosa, y uno verá cómo puede hacer para salir de esa situación. Incluso hay casos donde, dando esta división, más de uno, aún así decidieron cerrar, por ejemplo, locales, ¿no? Y enfocarse, sacarse los costos de encima, porque, por ejemplo, los locales tienen expensas altísimas. Entonces, cerrar local, focalizarse en la venta online, una compañía que ya más o menos lo venía haciendo de una manera más o menos bien. ¿Y qué hicieron? Preservaron el patrimonio, previendo que la salida de la cuarentena, esta empresa es de Buenos Aires, no iba a ser antes de septiembre. Entonces, si bien les daba patrimonialmente, de patrimonio líquido para solventarlo, prefirieron conservar el patrimonio, bajar gastos y con ese, digamos, con ese capital estar preparados para el día, lo que llamamos el día de la reconstrucción. Bien. Repaso entonces hasta acá. La decisión es si sigo adelante o no sigo adelante, si quemo patrimonio o no lo quemo, si tengo que bajar costos o no tengo que bajar costos. Y eso depende de la cuenta de cada uno. Eso depende de la situación patrimonial y de las pérdidas futuras que yo esté estimando. Y las pérdidas pueden ser diferentes para diferentes industrias. Y acá les quiero dar otro ejemplo. Cuando el dólar blue salta y se genera un spread mayor con el tipo de cambio oficial, las personas tienden al consumo, obviamente los que tienen dólares blue guardados, ¿no? Y que en la Argentina es bastante gente. Y ese tipo de consumo suele volcarse a los bienes durables. Puede ser un auto, puede ser una heladera, puede ser un LCD, puede ser una computadora, pero incluso, por ejemplo, pueden ser cambiar la bañera por un hidromasaje, puede ser una mampara de baño, puede ser grifería, o sea, todos bienes durables empiezan incluso muebles de la casa, empiezan a moverse cuando se produce ese salto del dólar blue en referencia al tipo de cambio oficial, porque les resulta barato. Ahora también lo que está pasando es que ese pico de consumo aparece y luego se retrae por la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Como no hay claridad, entonces se descarga la necesidad de consumo, pero después se retrae ante la posibilidad de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces va a haber industrias como estas que van a tener como pequeños picos de consumo y caída, dependiendo de qué es lo que pase con el tipo de cambio. Ese es otro ejemplo que me parecía la pena dar para aquellos que estén en ese tipo de industrias, en el sentido de que cuando vean que salta a la venta, tómenlo con cautela, porque después puede ocurrir que exista la retracción, ¿no? Y cuando venga la retracción, no se coman el bajón, por decirlo de alguna manera, porque puede volver a existir un pico. Es muy importante que tomen la decisión de si van a seguir adelante o no y cómo lo van a hacer. Es muy importante. Y no dejar que la situación los vaya llevando hacia un lugar donde ustedes no saben qué es. Es preferible que nosotros tomemos la decisión y actuemos en consecuencia a esperar a ver qué pasa. Y una vez que tomamos la decisión, vamos a fondo. Bueno, hasta aquí la parte de la caída, lo que pude resumir de la parte de la caída, y la segunda parte tiene que ver con la reconstrucción. Acá hay dos elementos muy importantes. El primero, y antes de hablar de los elementos, quiero comentarles cosas que yo considero que son oportunidades, ¿no? Ideas, por ejemplo. Supongamos el caso de una empresa que fabrica muebles
y que ha visto mermado muy fuertemente la venta, ¿no? Y por otro lado, una empresa que vende productos de tecnología. Bueno, yo creo que la tendencia que va a haber, y por lo que estuve analizando con algunas compañías, es que se va a buscar esta cuestión de que haya una parte del tiempo cada vez más importante que las personas trabajen en su casa. ¿Esto qué implica? Y hoy lo pueden ver, la gente trabaja en su casa y trabaja mal, trabaja muchísimo tiempo y además no tiene el espacio adecuado. Entonces yo creo que, por ejemplo, en la mezcla entre lo que es el desarrollo de muebles con productos de tecnología para crear una estación de teletrabajo o de trabajo en casa, puede ser una oportunidad para el futuro. Obviamente las empresas que vendan luces especiales que se utilizan para este tipo de transmisiones, que cada vez van a tener más salida, ahí hay también otra oportunidad de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber oportunidades en la mezcla entre industrias, ¿sí? Donde vamos a poder complementarnos de una manera distinta para atender la necesidad puntual que va a empezar a tener las personas y que van a empezar a tener algunas empresas también respecto del cambio de lo nuevo que viene. Entonces, lo que es teletrabajo vino para quedarse, ¿cuáles son las soluciones que yo puedo dar a los problemas que crea el teletrabajo? ¿Sí? Por ejemplo, si hay un psicólogo en la sala, sabrá que para todo lo que es asistencia psicológica se viene una etapa de auge, lamentablemente, pero se viene una etapa de auge, sobre todo, no sé en Rosario, en el resto de la provincia, pero en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Si antes de la cuarentena los porteños estábamos locos, ni se quieran imaginar lo que va a ser después de la cuarentena. Así que no le recomiendo a nadie venir a Buenos Aires. Eh, pero, por ejemplo, todo lo que es asistencia psicológica va a tener un auge después ahora ya y durante los próximos años también. Entonces, también van a aparecer oportunidades, pero vamos a tener que abrir mucho la cabeza para ver cómo nos podemos complementar para empezar a atender esas necesidades nuevas que están apareciendo en cada una de las personas y también en las empresas. El rediseño de los lugares de oficina, para los que son arquitectos o tienen empresas constructoras, etc. Bueno, ese va a ser todo un desafío, también en función del teletrabajo. Y también creo que puede haber toda una oportunidad para lo que es el desarrollo de la construcción o del real estate en todo lo que es zonas rurales, ¿sí? Sobre todo para las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que van a buscar, también las personas van a buscar alejarse de las ciudades. Ahí puede haber también algún tipo de oportunidad. Desde el punto de vista, entonces, estas ideas tienen que ver con la reconstrucción, y las ideas no surgen solamente de un señor o una señora sentada y pensando a ver qué se le ocurre, sino que surgen a partir de la conexión con los demás. Entonces es muy importante que en todo este tiempo hablemos, nos comuniquemos, nos juntemos con amigos, con otros empresarios, sobre todo con proveedores y con clientes, para empezar a encontrar ideas nuevas. Hoy ya, ayer me enteraba que el 20% de los restaurantes de la ciudad de Rosario no volvieron a abrir sus puertas y que los que están funcionando están vendiendo al 30-40% de lo que vendían antes por la cuestión de distancia social y además porque la gente obviamente tiene menos dinero. Pero los que ya han cerrado ya entraron en una etapa de reconstrucción, porque su vida sigue y porque algo van a hacer con su vida. Entonces yo ahí lo que les quiero proponer, y esto tiene bastante que ver con mi libro diría que medio inconscientemente fue pensado para las etapas de reconstrucción, a donde ahí hago como una revisión más profunda del ser humano, del trabajo y de las empresas. Ahí lo que les quiero proponer son, para crear los negocios nuevos o para ver con el negocio, la empresa que tengo, cómo voy a seguir adelante en el futuro, lo que les quiero proponer es algo totalmente distinto.
Lo que les quiero proponer es que pensemos en dos términos. El primer término es propósito y lo segundo término es talentos. ¿Qué quiero decir con propósito? El propósito normalmente cuando montamos una empresa es generar riqueza, obviamente, generar dinero, y está fantástico, y bueno, este propósito ha sacado a la humanidad de la Edad Media hasta acá, desde la Revolución Industrial hasta acá, ha sacado a muchísima gente de la pobreza. Ahora, propósito significa razón de ser, ¿no? Y cuando pienso en razón de ser, estoy pensando en algo mucho más abarcativo que solamente, aunque es muy importante obviamente, el resultado económico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una empresa distribuidora de productos informáticos, que compra y vende productos, ¿no? Computadoras, cámaras web, lo que fuera. Una empresa dura, una empresa comercial dura. ¿Cómo le pongo propósito, razón de ser a esa empresa? ¿Y qué pasaría si se la pusiera? Entonces yo podría decir que esa empresa que hoy tiene como propósito liderar el mercado de la compra-venta de productos de informática, podría decir que su propósito es contribuir a el acceso a la tecnología de toda la sociedad, ¿no? Y esto puede parecer un poco volado, pero cuando uno lo baja a tierra y lo piensa en términos de la pandemia, se da cuenta, y de la cuarentena, se da cuenta que si una empresa hubiera tenido ese propósito antes de este proceso, hubiera ocurrido lo siguiente. Probablemente hubiera empezado a vender menos productos de informática, pero como su propósito tiene que ver con contribuir al acceso a la tecnología de la sociedad, seguramente hubiera desarrollado cursos de actualización tecnológica. Por lo cual, en este momento que estamos viviendo de cuarentena, el fuerte de sus ingresos, de sus ventas, hubieran sido los cursos de actualización tecnológica. O hubiera desarrollado un programa para trabajar con colegios primarios o colegios secundarios para facilitar también el acceso a la tecnología, y hoy hubiera estado apoyando a los docentes en su actualización o en la compra también de materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno piensa el propósito de una compañía de una manera mucho más abarcativa e integral, se vuelve más a prueba de crisis que si yo solamente me defino como fabricante o vendedor de un producto. Entonces, el desafío de alguna manera que vengo a traer es, si entramos en la etapa de la reconstrucción, pensar en términos de propósito. Y acá hay un tema que es el propósito personal de cada uno y el propósito de la compañía. Y acá hay temas societarios también, ¿no? Porque ¿qué pasa si mi socio tiene un propósito distinto que el mío? Bueno, son cosas que hay que conversar y que hay que sintonizar de alguna manera como para poder llegar a tener este propósito. Y mostrar un propósito claro a nuestros empleados es súper, súper importante. Muy importante, porque para ellos es un norte, ¿no? Es quizás el norte que nosotros siempre le pedimos, no sé, al sistema político o a las grandes compañías, y que nunca nos los dan con demasiada claridad, pero por ahí nosotros también dentro de nuestra compañía, definir un propósito le da un norte a la gente, y las personas que trabajan con nosotros pueden identificarse con eso, y los que les puedo garantizar que cuando el propósito de la persona y el de la empresa se conjugan, el compromiso es absoluto. Y eso redunda en algo muy importante, que es que cuando una persona trabaja con pasión y despliega su pasión todos los días, con 4 horas de trabajo, genera una productividad y crea un valor que por ahí una persona que no está comprometida y no está apasionada necesita 4 días o 4 semanas o 4 años, no lo sé, ¿no? Entonces ahí también vamos a encontrar, es muy importante encontrar quiénes son mis socios y colaboradores. Y ahí voy al tema de los talentos, que es el otro punto importante. En mi libro escribo y defino y explico por qué es así, que los humanos tenemos 5 talentos y todos tenemos los mismos, solamente que hay etapas de la vida donde se presentan talentos
con mayor intensidad que otros. Les doy un ejemplo personal. En esta etapa de mi vida yo estoy muy, muy posicionado en el talento de la creación y de la comunicación. Entonces, para mis proyectos necesito socios que me complementen en los otros tres, que son el orden, la composición y la conexión. Si nosotros logramos a nivel societario y en los equipos de trabajo que los talentos estén perfectamente ecualizados, sus intensidades, también esa es otra plataforma de contención y una plataforma hacia el futuro que nos protege mucho más de las crisis, ¿no? De estas crisis tan cíclicas que tenemos en la Argentina y en Latinoamérica en general. Entonces, y para ir cerrando, así pasamos, estoy mirando la hora, como para ir a las preguntas. Dijimos que en esta última parte digamos, la reconstrucción, propósito, y el propósito para poder definir qué negocio voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y los talentos para poder instrumentar bien con quién me voy a asociar y los equipos de trabajo. Y también darnos la chance, y esto va mucho más allá, pero lo voy a mencionar y nada más, de dos cosas. La primera es que pensemos la organización de nuestra empresa, ya no la pensemos más piramidal. Hay que pensarla de otra manera. Cada empresa puede tener su modelo. Me parece que son todas las empresas iguales, como si fuéramos todos los humanos iguales. Y todos somos una singularidad. Somos únicos e irrepetibles como seres humanos. Y las empresas también son únicas e irrepetibles. Entonces el desafío también puede estar en cómo armo un modelo de organización que sea mucho más flexible, que tenga la creatividad embebida y el despliegue de los talentos. Y el último punto que no quería dejar de mencionar son cuáles son las tecnologías que se vienen para la reconstrucción. Y con esto no quiero decir que hay que salir corriendo a adoptar esto. Lo que sí quiero decir es que nosotros como personas de empresas, es un buen momento, quizás no sé si ahora, pero un poco más adelante, para comprender para qué nos pueden servir estas tecnologías. La primera, quizás se hayan oído hablar, se llama blockchain y es la base de todo lo que hoy son las criptomonedas. La blockchain se va a desarrollar en el mundo tanto como se desarrolló la Internet a fines de los 90 y principios de este siglo. La segunda tecnología tiene que ver obviamente con la incorporación de la inteligencia artificial y con algo que se llama machine learning. Y de nuevo, no se trata de que salgamos a programar redes neuronales, no, que tenemos que comprender de qué va la cosa. Y la otra, que se va a venir con muchísima fuerza, tiene que ver con la realidad virtual y cómo aplicar la realidad virtual. Entonces, estas tecnologías son para tenerlas anotadas y para eventualmente empezar a hacer consultas con personas que sepan de estas nuevas tecnologías para comprender de qué van y cómo las podemos incorporar en el negocio. Bueno, esto de hablar a mi pantalla y no ver a nadie es bastante raro. No sé si estás ahí, Julia, si te Sí, parece sí, bien en tiempo. no, por supuesto. Estuve mirando un poquitito mi Word, así como no veo a nadie, no te veía a vos también. No, yo porque, Esto de la falta de conexión visual es algo difícil para la comunicación, ¿no? Es como si uno estuviera hablando por radio todo el tiempo. claro, sí, Este, sí. Sí, ¿no? Y aparte, digamos, estamos muy acostumbrados a las relaciones interpersonales, a cruzarnos con la gente, entonces esto es como que, si bien te podemos ver y qué sé yo, no dejas de estar del otro lado de la pantalla, entonces, Bueno, y sabés que acabas de decir algo muy importante, Julia, y es que porque ahora parece que todo es el trabajo en casa, ¿viste? Y estamos trabajando 10, 12 horas por día. Esto se lo digo a los dueños de las empresas, que la gente trabajando en la casa están trabajando como locos, es lo que me cuenta todo el mundo y lo creo, están todo el día conectados, pero hay un punto muy importante, para resolver problemas profundos y para crear soluciones y ser creativos, necesitamos estar juntos. La conexión entre nosotros
es fundamental para crear soluciones nuevas. Y la división que nos trae la pantalla, ¿sí? Enfría desde mi punto de vista ese canal creativo. Entonces no perdamos de vista que por ahí hay muchas tareas que podemos hacer desde casa o desde un bar, de donde fuera, pero para crear soluciones y para volar la imaginación, desde mi punto de vista necesitamos estar juntos. Pero aparte, Adrián, ¿cuántas ideas por ahí surgen en una charla que por ahí viene sin ningún motivo, de una charla de café, si se quieren, dentro de la oficina? Y ahí que después de eso, de un intercambio con tu jefe, con tu compañera, que surjan ideas. Y hoy la verdad es que si te cruzas en una videollamada, lo haces por algo puntual y por ahí no tenés el tiempo para hablar al Pepe, por decirlo de alguna manera. Y por ahí es el lugar ese que falta para que surjan ideas, para que surjan, a lo Hay mejor, algo a futuro. exactamente, a veces que hay algo que no se conoce mucho, pero como también tengo también tengo una productora de cine documental, que es un gusto que me doy en la vida, y que tiene que ver con mi propósito también, ahí aprendí algo de la gente del cine muy interesante, y es que hay algo que existe que se llama protoidea, ¿no? Ujú. Que es algo que está antes de la idea. ¿Y qué es esto que vos mencionabas? Cuando estoy hablando con mi jefe, con un amigo, y sale una idea que parece tonta, que parece una pavada, mi recomendación es anótenla, aunque si les da vergüenza, a escondidas en un cuaderno, pero anótenla porque esa idea, esa protoidea, que está antes de la idea a desarrollar, te puede llevar por un camino que no tenías previsto, ¿no? Y Claro que sí. esto en el mundo del arte se practica mucho, pero por ahí en el mundo de los negocios no lo practicamos tanto y podemos aprenderlo de la gente que viene del mundo del arte. No, tal cual, tal cual. Adrián, si te parece, hace un ratito ya tiene la mano levantada, acá hay una opción de levantar la mano, no es que lo estoy mirando. Juan Carlos, le voy a habilitar a Juan Carlos el micrófono, a ver si él lo puede. A ver. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Muy, muy claro tu charla, Adrián. Yo tengo que hacerte no diría, una especie de, de charla complementaria de la tuya, porque hablaste mucho de las empresas y yo a los 76 años soy mi empresa, porque estoy, después de muchos años de trabajar con distintos grupos y personas, bueno, a la edad que tengo, obviamente, y después de varios bypass y ACV, estoy totalmente ligado a la realidad individual, ¿no? Pero hace muchos años que uso básicamente un celular y una notebook para poder mostrarme al mundo y seguir accediendo, ¿no? Pero lo que falta también, lo que pasa es que la realidad hoy es bastante complicada, porque a mí no me dejan salir ni hasta la esquina, simplemente porque soy cuidado, persona de riesgo, por un lado, y por otro lado, la gente todavía no está acostumbrada al manejo la tecnología. Digamos, estoy viviendo en este momento en una localidad a 1 hora de 20 kilómetros de La Plata, y resulta que la gente no tiene mercado pago, no tiene tarjeta de débito, entonces vos querés activar tu tarea haciendo cosas como, para mí, lógicas, pero no existe. Entonces, es todo un aprendizaje que tiene que hacer la población en todos los sentidos, tanto los empresarios como las personas comunes, ¿no? Bueno, en eso obviamente cuesta mucho, incluso tratando yo de vender a través de los medios tecnológicos, me cuesta bastante lograr que hasta gente que se supone que está en el negocio no tenga ni siquiera, viven en negro y ahora tienen que blanquear la vida, y eso le va a costar mucho, mucho más que todo lo demás, ¿no? ¿Me Sin comprendés lo duda. que Y digo? Juan Carlos, te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu pasión? Yo, tomar así en frío,
trato de mantenerme comunicado con la gente. Vivo no dependiendo nunca de la tecnología, pero sí hablando con mucha gente. Escucho charlas como estas de otros tipos, de otros rubros. Siempre aprendo, me gusta aprender y siempre vivo buscando formas de aprender cosas nuevas. Creo que esa sería mi pasión, de estar conectado permanentemente con la persona, no obviamente con esto, porque esto es obligatorio, ¿no? Pero sí me gusta charlar con mucha gente y intercambiar cosas, por eso me hice muchas veces los trabajos en equipo, e incluso armé un equipo, entre comillas, que sería un WhatsApp, como se dice, integrado por varias personas, que tratamos de hacer negocios juntos y nos movemos juntos para ofrecer cosas y intercambiar cosas, ¿no? Es muy ¿Me importante explico? lo que decís, porque ahí bueno, sos un experimentado, digamos, en crisis, seguramente, mucho más que yo. Sí, Este, sí. y Imagínate, y- desde del Rodigazo para acá, contate todo lo que hemos pasado, es increíble. exactamente, exactamente, pero hay un secreto muy importante que marcas vos, que es el estar conectado con un montón de gente. A partir de Así es. eso surgen ideas y pueden surgir iniciativas donde Sí, todos sí. se complementan y también seguramente se divierten, ¿no? Porque se trata un poco de Sí, eso también. y fíjate, un grupo que tiene uno en Tucumán, otro está en Olavarría, otro está en Santa Fe y otro acá en Buenos Aires. Son 5 personas y todo el tiempo nos comunicamos por los sistemas básicos y interpretamos, damos ideas, cada uno busca, no sé, un cliente, un proveedor, un producto, cualquier cosa, y siempre lo estamos comunicando. Y realmente es vital eso, ¿no? Realmente creo que Ahí te animo, Juan Carlos, para darle ahora paso a alguien más. Te sí, por animo favor. a que te encuentres algunos amigos más en otras partes de Latinoamérica, ¿eh? Ah, Para, para ampliar la red y crear negocios y proyectos que incluyan a iniciativas de varios países. sí, tengo amigos fuera y, digamos, contactados, digamos, por los distintos medios, pero sin generar todavía negocio, porque todavía no se han presentado oportunidades, pero sí lo estamos. Tengo en Italia, en España y en Canadá. Los hago, pero bueno, todavía no se han presentado la posibilidad de hacerlo, Y, pero sí lo sigo. y vos sabés de crisis y ellos no tanto, ¿eh? Así que ahí tenés una ventaja. Sí, sí, en eso totalmente. Bueno, Bueno, Juan Carlos, disculpame la molestia. Gracias, ¿no? muchas gracias a vos por el comentario. No, por favor. Acá te leo un comentario de Giselle, que en realidad es simplemente agradecerte por esta charla y que le parece excelente. Y quería ver si estaba Oscar del Viso para habilitarle el micrófono, porque hizo una pregunta, pero quería ver si la podía ampliar un poquito, porque por ahí quedaba media corta. Vamos a ver si él puede activar su micrófono, si no te la transmito tal cual está, pero me parece que por ahí la hizo en el medio de la charla y por ahí era Sí, pertinente que... sí, ahí lo veo, Oscar, me parece que activó el micrófono. Sí. Sí, bueno, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Primero que nada felicitarte por lo sintético y lo amplio a la vez de la charla. Para mí ha sido de mucha utilidad. No, lo que yo preguntaba en algún momento, nosotros estamos en el sector energético, fundamentalmente trabajamos para empresas distribuidoras de gas natural. Entonces, estamos relacionados con esa actividad. Y bueno, en este momento la situación, si bien el trabajo, nosotros estamos dentro de las empresas esenciales, porque hacemos un servicio de mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el sistema de la funcionalidad del gas natural, para que todo el gas natural pueda seguir llegando a los domicilios, ¿no? Principalmente. Y lo que me preguntaba era, primero, en qué sector, vos hablabas de que había que ubicar, digamos, dentro de la industria si era baja, media o alta. Entonces yo me preguntaba, o te preguntaba, en qué sector vos lo ubicarías al sector energético.
No, yo dependiendo de la empresa, yo lo ubicaría entre el sector medio, digamos, o sea, de riesgo medio, y quizás de riesgo bajo, te diría, ¿no? O sea, porque justamente están en una industria esencial. Es posible que haya alguna pérdida de empleo, pero no va a tener la dimensión que puede tener, no sé, el turismo o que puede tener algún tipo de comercio. Desde el punto de vista del empleo, creo que puede haber algún tipo de pérdida, pero probablemente no sea tan dramática, digamos, ¿no? No sé si te estoy respondiendo con eso o querés ampliarme un poquito más la pregunta. No, está bien con eso. No, el tema a mí, la preocupación de este momento es, viste que hay todo un tema con la renovación de contratos de la distribuidora, pero ya sería entrar mucho más en un tema más específico del sector. Pero en general coincido, sí, coincido con tu opinión, Adrián. Y bueno, nuevamente agradecerte. No, por favor, ahí lo que hay que ver, Oscar, es lo que antes hablábamos de lo patrimonial, ¿no? El patrimonio líquido versus la pérdida proyectada, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado porque en todo caso las reducciones de costos van a estar asociadas con eso. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, ¿eh? No, gracias por la pregunta. Ahí estoy habilitando el micrófono de Baltasar Centurión, que también levantó la mano para hacer una pregunta. Con gusto, Baltasar. Todavía estás en Tenés que mute. habilitar tu micrófono, Baltasar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adrián. Un Buenas gusto tardes. conocerte por esta aplicación. Y bueno, yo soy principiante en esto y quería preguntarte, este, ¿por qué siempre se manejan muchos porcentajes a nivel internacional y en qué aspecto influyen todos esos porcentajes internacionales acá a nivel provincia o a nivel nacional? Eh, te doy un ejemplo. Hace un mes y medio más o menos la Organización Internacional del Trabajo, que es una entidad internacional, dijo que en el planeta estaban en riesgo el 50% de los puestos laborales. ¿Mm? Por supuesto vas a tener países que el riesgo va a ser menor y países que el riesgo va a ser mayor, entre los cuales está la Argentina, y industrias en las cuales el riesgo va a ser menor y en otras que va a ser mayor. Va a ser menor en tecnología, va a ser mayor en turismo. Después, como estamos, digamos, se quiera o no, y en mayor o menor medida, estamos súper conectados en el mundo, ¿no? Por más que nos querramos cerrar, siempre estamos conectados y siempre hay variables del exterior que nos afectan. La particularidad que tiene esta crisis que empezamos a vivir es que el resto del mundo también está en crisis. Entonces esto agrava un poco nuestra situación. Pero Adrián, Sí. en ese punto, por ejemplo, ¿en qué nos afectaría a nosotros la economía de China? Bueno, yo no sé qué productos venden, pero si seguramente va a haber una baja, bueno, ya de hecho lo han estudiado, que puede haber una baja del orden del 18% de consumo de alimentos, por ejemplo, en el mundo. ¿Mm? Entonces, si producís algo que tiene que ver con alimentos, bueno, habrá que ver qué alimento y cómo afecta en particular lo que vos hacés al consumo que hay en el mundo. Pero si ese consumo a nivel nacional, o sea, lo fabricamos acá en el país, Sí, sí, ¿por qué debería influenciar sobre una empresa nacional? porque se te va a caer la economía argentina. O sea, pensá que lo que está por pasar acá es una caída del PBI superior a la del 2001-2002. Entonces, el consumo interno se te va a caer muchísimo, la pobreza va a aumentar mucho, el desempleo. De hecho,
hoy me comentaban en la radio allá en Rosario los muchachos que, por ejemplo, están vendiendo el 30% de lo que vendían antes de la pandemia, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, que afectan la economía local, y en ese caso esos restaurantes de Rosario no tienen por ahí ninguna vinculación, no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, sí, ojo, pero también hay oportunidad, porque por ahí vos fabricás o producís un producto determinado y tus competidores no lo hacen tan bien, o no se mueven tan rápido, o no tienen el propósito o el talento o la actitud que tenés vos, y capaz que hasta puede ocurrir que vendas más de lo que venías vendiendo antes, ¿no? Pero ya ahí hay que verlo en particular para ver qué acciones tomar en ese sentido. No sé si logré contestarte o te confundí más, Baltasar. Las dos cosas. Bueno, pero Está muy bien. de algo se aprende, de todo se aprende, hay que sacar lo positivo de cada cosa. Mirá, Baltasar, te voy a decir una cosa. Hace muchos años que vengo trabajando en crisis empresaria, ¿sí? Pero yo te juro que no estoy, o sea, nadie está preparado para esto que está pasando. Claro. Entonces también con las cosas que a mí vos me contás y la gente me cuenta, que pasa, que no pasa, uno también va aprendiendo todo el tiempo, porque digamos, no tenemos una receta para lo que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Adrián, y la última preguntita para despejarle para las otras personas que puedan preguntar. Digo, ¿está bueno apostar al dólar futuro? Digamos, ¿hasta dónde puede uno apostar al dólar para que, no sé, a fin de año pueda pagar un dólar oficial 150 pesos, 200 pesos? ¿Tiene un techo? O sea, con lo que el Banco Central de Argentina tira a la calle los dólares, ¿seguirá aumentando o lo frena a esto en tema de dólar? Mirá, por ahí esa sería una pregunta que podría responder mucho mejor alguien que se dedique a la macroeconomía, ¿no? Yo te lo puedo contestar como pyme que soy, igual que vos, ¿sí? Y por ahí repetir las mismas palabras que me decía mi viejo cuando yo era más chico, ¿no? ¿Qué te decía? Y me decía, viste, siempre ahorrate un mango en dólares, me decía. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿Y ahorraste? Y bueno, cuando le di bola, más o menos la acomodé, y cuando no le di bola, tuve que remar, ¿viste? Pero entendido esto no como una especulación, porque la mayoría de los que estamos acá somos gente de producción, ¿no? Somos gente que le gusta el trabajo, que se apasiona con lo que hace todos los días, sino, digamos, lo digo más que nada como una cuestión de reserva patrimonial, ¿sí? De cuidar lo mucho o poco que tengo, ¿sí? Desde ese punto de vista, no como una especulación. Y respecto de qué va a pasar con el dólar, mira, yo la bola de cristal no la tengo. Lo que te puedo decir por experiencia, y capaz que Juan Carlos, si estaba en línea todavía, te lo iba a decir, te va a decir que teóricamente el dólar blue va a seguir subiendo. Claro. Bueno, gracias, Adrián. La verdad que muy, muy, muy buena la charla y tener simpatía y tener esa cosa de transmitir que hay pocas personas que lo hacen. Te agradezco mucho. Muchas gracias por esta charla, Baltasar, y te deseo lo mejor. Gracias, Adrián. Hasta luego. Voy a habilitar a la última a Virginia. A ver si... Hola, Virginia. Ahí tiene que habilitar el micrófono. A ver si lo habilitan. Capaz que tenga algún inconveniente. Mientras tanto te voy diciendo que Mabel te agradece por hacer hincapié en que el propósito y el talento son pilares en estos temas. Ahí está, Sí. Virginia. Hola, ¿me Hola, escuchan? Virginia. Sí, ¿Me te escuchamos. escuchan? Bueno, sí, había un problema acá del micrófono. Bueno, un gusto, Adrián, muy clara su exposición. Se nota que es una persona que tiene un conocimiento empírico importante.
Y con respecto a lo que mencionaba, que digamos las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, ya hace unos años, Jeremy Rifkin, en su libro El fin del trabajo, anticipaba estos cambios que estamos viviendo hoy en día con un reacomodamiento del mercado laboral. La pregunta que tengo es con respecto a este desplazamiento tan importante que hace la tecnología, no solamente por producto de de lo que estamos viviendo en la pandemia, sino que ya se venía viviendo este desplazamiento, pero ahora va a ser mucho más acelerado. El interrogante es la gran cantidad de personas que van a quedar sin poder insertarse laboralmente. Los gobiernos, para poder contener, ¿no es cierto?, socialmente, van a tener que tener medidas como las que de alguna manera se está pensando en la Argentina, de un salario mínimo, ¿sí? Que se está hablando en estos días, y creo que esto no es una situación solamente que se plantea en la Argentina, sino que se van a plantear en el resto del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el gran desafío que van a tener los gobiernos para poder financiar esto? O sea, ¿de dónde podrían llegar a venir el financiamiento de poder, de alguna manera, contener a la población en sus necesidades básicas? Es una gran pregunta esa, Virginia. La verdad es que yo no lo sé. O sea, uno puede especular que países del primer mundo con monedas fuertes y reservas en el Banco Central más o menos voluminosas tienen con qué hacer frente. En el caso de nuestro país, la verdad es que yo no lo sé. O sea, me cuesta mucho pensar cómo, aparte porque no es mi métier, ¿no? O sea, lo macroeconómico, la macroeconomía y el análisis político no es mi métier. O sea, mi métier es trabajar con la gente y con las empresas para ayudar a salir adelante. Así que esto te lo digo, digamos, desde un lugar muy liviano, si querés, como ciudadano. No veo de dónde van a sacar la plata. Sinceramente, no sé qué plan tienen, no, la verdad que lo desconozco. Lo que sí te puedo decir que un poco lo que yo planteo, que lo planteo en el libro y lo vengo planteando en todas las charlas que estoy dando, es que no esperemos que nos venga un modelo servido, ¿no? Que a veces cuando nos quedamos sin trabajo, nos vemos forzados, lamentablemente, a encontrar una salida. Y en ese encontrar una salida es donde yo digo que podemos juntarnos a conversar, a tirar ideas, a complementarnos y a generar un proyecto que tenga un propósito lo más abarcativo y lo más integral posible. Ya que estamos obligados a hacerlo, bueno, tratemos de hacerlo de una manera distinta para que la próxima crisis no nos pegue tan duro como nos está pegando esta. Desde el punto de vista del gobierno, y eso la verdad que no te puedo decir porque desconozco el terreno, digamos, del sistema político como para poder opinar con propiedad. Bueno, muchas gracias, Adrián, y bueno, va a ser un desafío, digamos, creo que ahora con lo que has comentado voy a leer tu libro, para, bueno, después si hay otra oportunidad de otra charla tuya, poder, digamos, enfocar más mis preguntas. Igual si lees el libro, Virginia, si lees el libro y podés mandarme un mail, entrar a mi página web, adriangilabert.com, y me podés mandar el mail y la consulta que tengas y yo te la voy a contestar. Así que totalmente disponible. Bueno, muchas gracias, Adrián. A vos. Adrián, para cerrar ya, que estamos cumpliendo el horario, recordanos, yo lo dije al principio de la charla, recordanos el nombre de tu libro, dónde se puede conseguir, si está en plataformas, si está en papel o en plataformas virtuales, así la gente lo puede El libro se llama El trabajo ha muerto. Está pandemia de por medio y cuarentena de por medio, está en Mercado Libre, o sea que lo pueden encontrar en Mercado Libre.
También, y en papel, o sea, se envía a la casa en papel, conseguí quien me imprima, quien me haga la impresión de libros acá en Buenos Aires. Un buen cristiano me ayudó con eso y pudimos conseguir libros impresos. Así que en Mercado Libre lo pueden obtener impreso. Para los que les guste leer en ebook, también está en Amazon, así que se lo pueden bajar de Amazon. Y si no, también pueden mandar un mail a cualquier duda que tengan o para lo que necesiten a eltrabajoamuerto@gmail.com. Ahí recibimos un poco las consultas que tengan que ver con las cuestiones del libro y demás. Y los que quieran chusmear, que tengo varios artículos escritos en mi blog, mi sitio web, que ahí también tienen para cliquear, para ir a los lugares donde se compra el libro, pero también hay algo del blog. Está la introducción del libro gratuitamente en mi página web, es adriangilabert.com. Bárbaro, Adrián. Te agradecemos desde ya por tu tiempo, agradecemos a todos los presentes por las preguntas, por interesarse y por poder hacer esto de un ida y vuelta que me parece que es lo más enriquecedor para todos. A todos ustedes los esperamos la semana que viene y Adrián, muchísimas gracias. No, gracias a todos y fuerza que somos tremendos creadores, talentosos y vamos a salir adelante. Así que muchas gracias, Julia, y mandale los saludos también a Gabriel. Dale, le mando. Muchas gracias para todos y que tengan una linda tarde. Hasta luego.